A continuación, Rafa a la parrilla. Lo oculto con Aida. Esto no tiene nombre con María Irene. En el laberinto con Eva Rey. Música para las fieras con Natalie. Solos, conversaciones en el fin del mundo con Michelle. De lunes a viernes, Rafa a la parrilla por Radio Online. Hola. ¿Cuál? Hola. ¿Por qué dijo cuac? ¿Que es un patito? ¿Cuál? Hola. Oye, ella es un patito. ¿Cómo estás? Súper bien. Oye, ese corte de pelo te quedó espectacular, tío. ¿Qué tal, No sé si saben ustedes que ella, siguiendo las instrucciones de una esteticien, se cortó el pelo a sí misma y se lo tinturó. Mire eso. Si no han visto el vídeo, les recomiendo mucho que lo vean. ¿Lo colgaste ya? Ya está colgado. Chévere. Cuéntanos, Aida, ¿cómo te ha ido desde el lunes pasado? Cuéntanos cosas, mientras yo voy buscando cosas de Gorgona aquí en el computador. Computation. Bien. Bueno, bien. Veo muchísima gente conectada. Paola, Lilia, Mónica Sierra, Amanda Ro, Andreita Crespita, Reinaldo Reyes, Roberto, que Rafa se escucha lejos. Bueno, ahorita vamos a solucionar a ver cómo. Ahora se me escucha bien, cambio. A ver, ahora. cambio. Es que es una cuestión de proyectar la voz. Mari, Dani Mancera, Male Vallejo, qué rico verlos, Angélica, Alejita. Bueno, hay muchísima gente ya conectada. Creo, Rafa, que a la gente le gusta mucho el misterio porque hay muchísima gente conectada ya. Claro, ¿a quién no le gusta el misterio? Bueno, y hoy vamos a hablar del capítulo que todos han pedido, que todos han, que no se olvida y que fue realmente para nosotros súper fuerte. A ver, Oscar Mesa desde Nueva York. Gente de todos lados. No me pierdo nada. Ahora ya se escucha bien. Yayi se escucha perfecto. Rafa está buscando. Bueno, el capítulo que para nosotros fue súper fuerte, además porque la travesía, yo les voy a contar un poquito cómo fue esa travesía para llegar hasta ese lugar, además que el régimen y todo. Íbamos para Gorgona, Rafa. Sí, señora, y vamos para la isla Gorgona. La isla Gorgona, para quien no lo sepa o quien no haya visto los episodios, bueno, fue una investigación de una semana. 5 noches de investigación que quedaron reducidas a 4 episodios al aire. La isla Gorgona está ubicada a 35 kilómetros de la costa colombiana en el Pacífico colombiano, justo muy cerquita de la isla Malpelo. Son las únicas islas de Colombia en el Océano Pacífico. La isla, presten atención, tiene una longitud de 9 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho, con una extensión aproximada de unos 26 kilómetros cuadrados. Administrativamente pertenece al municipio de Guapí. ¿Te acuerdas que llegamos a Guapí? ¿Cómo llegamos a Guapí en avión? En avioneta. Llegamos en avión y luego en una casi avioneta, uno que era más destartaladito, que le sonaban todos los tornillos. Fuimos en avión a Cali, quiero recordar, y de Cali cogimos una avioneta a Guapí y de Guapí una lancha que nos llevó, que fueron 2 horas atravesando el mar, esa vaina, y la lancha unas velocidades claro, que esto era más de 50 kilómetros por hora y fueron 2 horas de travesía por el mar, donde no se veía absolutamente una islita, no se veía, solo se veía agua. Impresionante. Supongo que tienes razón. Bueno, lo que hay que destacar es que Gorgona es un paraíso natural y que además tiene una característica, y es que se han desarrollado allí especies endémicas. La isla recibe el nombre de Gorgona porque la isla está superpoblada por distintas especies de serpientes, algunas de ellas muy
venenosas. Yo he oído. Y la gorgona recordarán que era ese ser mitológico que el pelo, el cabello, era como medusa, ¿no? La isla es una isla con una orografía montañosa, es de origen volcánico, y uno de los mayores misterios de la isla, que podemos empezar ya a contarles, que ustedes No, pero nunca vieron. antes. Es que estoy Sí. impresionada porque hay personas desde Portugal conectadas. O sea, mira la hora. Yelena, hola, ¿cómo estás? Gallo Antonio Ruiz está desde Portugal. Mucha gente desde muchas Antonio, partes un del abrazo mundo. muy fuerte. Yo soy de Galicia, que queda justo encima de Portugal. Eu falo galego. Toma viño verde, que está de escándalo, y mucho bacalao. El bacalao es súper tradicional y típico en Portugal. Sigue, Aida, perdona. Dice John Stanfierro que nos ve seriecitos. Lo que pasa es que el tema, bueno, está súper bueno, lo han pedido mucho. Desde Chile nos saluda Volátil, desde Neiva, en todos los lugares de Colombia y muchos lugares del mundo. Qué chévere. Bueno, a lo que vinimos, vamos. La travesía para llegar allá fue impresionante, íbamos preparados, nos habían dicho que tocaba llevar botas por la cantidad de serpientes que había. A mí me impactó de entrada, Rafa, pues todo esto, llegar a un sitio y literal había una aduana. ¿Te acuerdas de esa aduana que a todos los esculcaron, los revisaron, les trancaron? No hay una aduana porque es un paraíso natural y es un área reservada y restringida de los parques naturales nacionales de Colombia, que además es objeto de investigación por científicos de todo el mundo por los ecosistemas que reúne la isla. La isla, vaya por delante, es un paraíso natural que Rafael, qué pena interrumpirte, pero habló una mujer española. Ya mucha gente está diciendo que escuchó una voz española. Tú sigues y yo voy a interrumpiendo y vamos diciendo. Bueno, allí hay muchísimas bases científicas de todo el mundo que investigan las peculiares especies marinas especies, y sobre todo el ecosistema que reúne la isla. Tiene arrecifes coralinos, tiene bosque húmedo tropical, incluido un sistema marino y otro insular respectivamente. O sea, reúne muchas condiciones para experimentar a nivel internacional desde allá. Pero hay algo que yo quiero subrayar. Efectivamente, la aduana obedece a que, como es un parque natural nacional, pues hay una serie de condiciones, las visitas son limitadas. Puedes visitar la isla Gorgona, de hecho hay instalaciones para alojarte, sencillas pero muy bien montadas, y te recomiendo mucho que curses la solicitud para que reserves tu fecha de visita. Allí además hay un pequeño museo. Pero antes para la gente que va. Bueno, Robert, desde León, México, ¿cómo estás? A la gente antes de entrar, ¿qué es lo que trancan ahí en esa aduana que tienen? Los aerosoles, el licor, los cigarrillos, candelas, todo lo que pueda ir en contra del ecosistema. Entonces, no es que digamos, ay, venga y me piden los documentos, no, es que te revisan tu equipaje, que no lleves ningún elemento que atente contra ninguna de las especies. O sea, no se pueden hacer fogatas, no puedes tomar, no puedes fumar. Fue impresionante la aduana. Me parece muy bueno. Me parece chévere que controlen todo eso. Obviamente, pues Camilo metió de Strangis un cuartico de ron, porque Camilo, pues es Camilo, ¿qué hacemos? Pero me lo dejaron pasar a mí. Sí, porque lo utilizábamos en los rituales de invocación. Si recuerdan el episodio Sí. Por ejemplo, del manicomio abandonado de Sibaté, pues hay una forma de invocar o convocar que es a través de ofrendas, y el alcohol en un sitio como este, que como digo, anecdóticamente durante un periodo de tiempo no muy extenso, allí existió una cárcel, una de las cárceles más horribles de las que ha habido sobre la faz de la tierra, porque estaba inspirada en el sistema carcelario de los campos de concentración nazis. La idea que había tras eso era, si bien no podían condenar a muerte porque no existía la pena de muerte, matar
mentalmente a las personas que allí estuvieran. Era una muerte espiritual, Rafa. Yo me acuerdo que camino allá, yo veía todo eso y yo decía, Dios mío, pero es que al entrar y al cruzar ese espacio, decíamos, aquí es una muerte en vida, o sea, es matarte todo lo que el ser humano, porque es conexión con la gente, no sé, era una muerte espiritual. Sí, pero aún Muy, así muy fuerte. las normas dentro de la cárcel eran muy estrictas, inhumanas. Las celdas de aislamiento eran terribles y existía una cosa que se llamaba la botella, que alcanzamos a localizar, que no tenían bien ubicada, que era un hueco en el suelo en el cual introducían a una persona y allí la dejaban durante días sin alimentarla, tenía que beber del agua lluvia que por allí cruzaba, las ratas que por allí cruzaban, y ese agua iba subiendo. La isla Gorgona tiene uno de los índices de pluviosidad más altos de Colombia. Allí llueve muchísimo y con mucha intensidad. De hecho, a nosotros nos llovió en las 5 noches de investigación, diluvió. Y entonces la gente que metían en la botella, pues aquello el agua iba subiendo y Pero nos algunos toca contar cómo llegamos a la botella, Rafa, cómo es toda la historia, porque la gente se claro, estará preguntando. lo que estoy tratando es de poner en contexto a la gente de forma global de qué es la isla Gorgona. Aida, no seas cagaprisas, que todo Pero es que llegará. tú eres el cagaprisas, que no sé eso qué significa, pero es que ya te me adelantaste a la botella. Espera. Bien. ¿De dónde viene esta isla y cuáles son sus orígenes? Hay una cultura precolombina que se remonta a 1300 a.C., los vestigios, de gente que habitaba la isla, indígenas, y que se dedicaban a la pesca. Lo que llamaban los aborígenes Sindagua, bajo el mandato de un cacique, Yundigua, que poblaron la isla. Tal. Los españoles, cuando lo encontraron, como te dije antes, lo bautizaron Gorgona por la cantidad de serpientes que había allí. En fin, tiene una historia desde Pizarro. La isla tuvo varios momentos misteriosos. Por ejemplo, Pizarro se la entregó a uno de sus... Perdón, Pizarro, mucho más adelante, después de la Guerra de Independencia colombiana, la isla fue entregada a uno de origen. Es una isla que ha vivido mucho. Cuando fue cárcel, a tal punto los desmanes que allí se cometían trascendieron nuestras fronteras que la ONU inició una investigación y clausuraron la cárcel. Eso fue en la presidencia de Belisario Betancur. Exacto. Que se clausuró esa cárcel. Al clausurar la cárcel también eliminaron en la medida de lo posible los registros de las atrocidades que allí se cometieron, por lo tanto no hay constancia más que a través de un par de libros y de algunos documentos que sobrevivieron. Pero una de las cosas más misteriosas, Aida, y que no logramos resolver, es que cuando llegamos nos informamos y descubrimos casi de rebote que la isla, que es montañosa, en la cúspide tiene una laguna. Y en esa laguna, cada vez que preguntábamos por ella, no nos querían contar cosas. Estamos convencidos que en esa laguna, como muchas otras ya en el territorio peninsular, se desarrollaban rituales y que en esa laguna suceden cosas misteriosas. ¿Te acuerdas cómo esquivaban las preguntas el director del museo? Sí, siempre preguntábamos, es que cuando durante las noches de investigación que nos llegaban información o los presos me contaban cosas, los presos muertos, aclaro, o la gente muerta ya, e íbamos a preguntarles y esquivaban, cuando hablaste lo de la laguna, empezaban, ay, pero venga, que aquí hay tal cosa, ay, pero, y se iban por otros lados y no nos respondían lo que preguntábamos. Sí, eso nos condujo, porque por ejemplo hay unos petroglifos impresionantes en la isla, y nos condujo a sospechar, porque insistimos varias veces en si había la posibilidad de que hiciéramos una noche de investigación en la laguna y no nos dieron la autorización. No puedo asegurarlo, pero yo juraría que hay un gran misterio que rodea lo que sucede en esa laguna.
Me hubiera encantado y ojalá algún día lo logremos. Te hubiera encantado meterme entre la laguna. Acuérdate, porque allí nos dijeron ir con botas altas, las serpientes hay dos especies muy venenosas. Bueno, la cárcel se construyó, empezó a construirla en 1959 y se inauguró en 1960 y se mantuvo abierta durante 23 años. Se clausuró en el 83 por todas las cosas estas que ya he dicho. Hubo varios intentos de fuga, solamente 3 presos lo lograron, aunque hubo 25 intentos. Uno de ellos, Daniel Camargo Barbosa, conocido como el sádico colombiano. Lo cierto es que allí recluían a la gente más peligrosa de toda la nación. Pero no quiero dejar de subrayar que es un parque nacional natural de fama universal y mundial, donde es un auténtico paraíso. Si tienes oportunidad de viajar a Gorgona, disfruta la isla y date una vueltecita por la antigua prisión en la... Es chévere, es chévere. No, eso no, bueno. Yo saludo un ratico antes de contar un poquito. Brigitte Garay dice ahí, dale, me lees, ya te estoy leyendo. Daniel Aragón, Viviana Pulido, desde República Dominicana, Ramón. Bueno, acá quiero decirles que me empezó como a titilar la luz. Vamos a ver. Bueno, yo les cuento una cosita y es que ahí me ven más oscura, ¿cierto? Y ahí me ven más. Y sí, se ve Bueno, mejor. resulta que allá era complicado. Yo me imaginé desde que llegué allá fue que todo el espacio, el escenario donde estaba la base para nosotros arrancar a lo que era la cárcel, era retiradito como a unos 5 minutos caminando, llegábamos a la puerta de nada, pero ya hacia adentro y nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer con Rafa en el día, nos fuimos los dos a hacer un recorrido a ver hasta dónde podíamos entrar y que la maleza nos dejara. Era un espacio tan gigante que yo pensaba en la bruja de Blair. Yo decía, Rafa, es que por aquí donde le hagan a uno algo, se lo lleva un espíritu y cuando ustedes vengan ya no hay nada. O sea, era la selva literal. Como apunta Aida, la cárcel es gigantesca. Solo una cuarta parte se mantiene desbrozada de maleza y se puede recorrer. Aún así es muy selvática. Pero es la cuarta parte. La cárcel es una réplica exacta 4 veces de ese espacio y en el centro confluía el comedor, la cocina. La cocina estaba en el centro y desde allí servían a los 4 grandes espacios en que estaba dividida la cárcel. Lo más impresionante de recorrer esto, primero son los monos. ¿Te acuerdas de los monos? Sí, los micos que se iban detrás, además, que nosotros íbamos con Laguna, me acuerdo un día, íbamos contigo con Laguna en investigación y los monos detrás de nosotros y nosotros parábamos y volteábamos y se quedaban quietos mirándonos y por todos lados eran cantidades, pero eran como traviesos, ¿no? Eran muy traviesos y muy territoriales, daba miedo. Hubo un momento que nos rodearon, ¿te acuerdas? Ese fue el pedazo, se quedaron ahí, nos rodearon y nosotros quietos. El gran reto en esta expedición fue, primero, la lluvia, que era una lluvia torrencial todas las noches, y segundo, que el reto era, en esa cuarta parte que hay desbrozada de la cárcel, ingresar por la entrada principal, donde colgamos una campana, que ya hablaremos de lo que pasó con esa campana, caminabas, te encontrabas con una virgen, que de noche era escalofriante, porque el reto era hacer ese recorrido en solitario. Tengo algo que contar. Dígalo. Primero, están casi 400 personas chateando, escribiendo, porque hay más de 2.000 conectadas. Pero no los puedo leer a todos. Pero imagínense que Rafa, como siempre, organiza y se inventaba sus formas para distribuirnos cómo íbamos a salir estratégicamente, a ver quiénes se van con quiénes para dar una vuelta en solitario. Aquí, como esto era en pareja. Y resulta que a mí me tocó con Camilo Romero
arrancamos, es que me acordé por lo que dijiste la Virgen, Rafa, ¿te acuerdas que a todos nos pasó que empezamos el recorrido y para nosotros había transcurrido como 10 minutos dando vueltas en un espacio y los de la base, para los de la base fueron como 2 horas, que te acuerdas que todos nos perdimos en el mismo espacio, camino al hospital, llegábamos allá, entramos a una pared, esa pared nos conducía a un lado y aparecíamos frente a la Virgen otra vez y nosotros con Camilo ya estábamos así, salimos como 4 veces a la Virgen, nosotros, pero ¿por qué estamos en la Virgen? Y a todos nos pasó como si hubiera un portal ahí en el tiempo y nos sacaran otra vez a la Virgen. Que hubo un momento sí, fue que extraño, pero también es cierto que era de noche, aquello no hay luz, no hay cobertura, porque si no hubiéramos puesto el Waze ya no había forma de perderse. Pero no había cobertura de ningún tipo, no había luz. Y la vigilancia policial estaba en la playa. No hay rondas de policías que en la circulen cárcel. por la cárcel. De hecho, en una de las horas muertas, porque sí, iniciamos por parejas, pero luego tocó hacerlo de uno y solitos. Recuerdo en concreto a Laguna, que era en esta temporada, representaba la parte periodística y escéptica. Él vivió una experiencia inenarrable en los pabellones, en uno de los dormitorios donde hicimos hora muerta. Vivió una experiencia que él mismo todavía no es capaz de explicar, porque él sentado y grabando en la silla frente al espejo, en ese dormitorio, con celdas a los lados, de repente, al darse la vuelta, en la puerta de entrada había una figura de uniforme observándolo. Y él dejó de hablar a cámara, pensando que era un policía que estaba de ronda, y esperó sin saber muy bien qué hacer, y de repente esa figura, según nos contó, desapareció. Y luego nos confirmó la policía que allí no había nadie. Pero fue una figura que vimos, que yo también lo vi, 3 personas, creo que fue Isabel, que lo describimos exactamente de la misma forma, vestido con la misma ropa, que lo vimos allá parado en la puerta y yo hasta dije, porque como en ese momento yo acaba de pasar un suceso dentro de los dormitorios que me apagaban la luz, se apagaba la luz y te acuerdas que después en edición se dieron cuenta que era una comunicación como clave Morse con los toques de luz y yo toda brava que ya no me apaguen la luz, que no sé qué. Sí, te estaba respondiendo exactamente lo que me sucedió. respondía era con la luz. Hacía igual que el Gosmeter. Una vez era así, siempre respondía a tus preguntas. Y 2 veces no, pero era la luz que nosotros habíamos ubicado en ese pabellón de dormitorios. ¿Qué fue lo que más te chocó o jamás olvidarás de tu experiencia? Momentos duros, uno fue en los baños, donde quedaban los baños de los presos, que eran solo hasta la mitad del muro, o sea, ellos se veían todo, no había privacidad, que yo iba caminando y me acuerdo que Laguna iba grabando atrás y yo iba pasando, el piso era muy resbaloso, ¿te acuerdas, Rafa? Que como Sí, claro. llovía, el piso era muy resbaloso y algo me pegó durísimo en el hombro y yo casi me caigo, los pies se me fueron hacia adelante y ahí me empezaron a hablar mucho y habían ratas, entonces entre las ratas y lo que me hablaban dentro de esos baños, ahí sí pude sentir mucha angustia. Y la otra fue en el cementerio, que fue mi experiencia más dura, que tú y yo nos fuimos caminando al cementerio. Bajo el diluvio. Bajo el diluvio, pasamos todavía por playa. El cementerio quedaba retirado de la cárcel, avanzando por la costa, con el mar batiendo por la playa. Que además había que tener cuidado porque cuando subía la marea no podía regresar. Que nos y pasó llegabas que por salimos, un caminito, que por cuando un caminito bajamos ya la llegabas al marea, cementerio. ya la marea lo había tapado, ¿te acuerdas? Entonces íbamos, Sí. subimos y había que subir a una montaña, más o menos una montaña. Llegamos al cementerio y yo empecé a describir todo lo que me contaban, pero allá me empezó a hablar un Náufrago. un náufrago, un muerto ecuatoriano, es que me acuerdo que era de Ecuador,
que decía que se había ahogado y que lo habían encontrado en la playa, que no era un preso. ¿Te acuerdas que había un abogado que era de Ecuador? Que era algo así, y me Sí, sí, empezó a sí. hablar. Sí, Y, yo estaba contigo. y después me empezó a hablar una persona, Jonah Ketonola, y luego me empezó a hablar una persona que decía que la botella, y yo le decía, Rafa, es que me están hablando de una botella, pero no entendía qué tipo de botella, o qué era lo que decía, hasta que decía que la botella, que lo habían metido en la botella, y te empecé a describir lo que yo veía, similar algo entre la tierra y que parecía una botella y que lo metían allá, y muchos muertos, y ellos decían que eran muchos más de los que estaban ahí en ese espacio, muchos más de los que estaban. Efectivamente. Y al día siguiente, al preguntar a nuestro anfitrión, allí a uno de los responsables de la isla por la botella, el tipo suelo con forma de botella para que el preso no pudiera jamás salir si no le ayudaban desde arriba. Y la encontramos cerca del hospital, o lo que creemos que era la botella, que además en mi recorrido en solitario, al mirar en la botella había una rata dando vueltas en el Pero agua. Rafa, antes te acuerdas que el preso decía, me dio la descripción más o menos dónde estaba, que yo te decía que era como por detrás de la No, no, enfermería. fuiste tú la que ubicó de alguna manera el lugar que nadie había encontrado jamás en la cárcel de Gorgona, la supuesta Y, botella. que era en la tierra, en el piso, y nosotros buscábamos y abrieron varios espacios que eran tipo alcantarillas, y yo decía, no, ese no es, no, ese no es, cuando estamos detrás de la enfermería, que ellos también fueron muy renuentes a hablar y a decir, solo una persona dio testimonio. Y la otra, Rafa, ¿te acuerdas el cordobés? El cordobés era el que me hablaba, alguien que me decía que le decían el cordobés y lo habían matado ahí a puñal, pero él era como un líder o algo así allá. O sea, mandaba, era un preso, pero mandaba. Sí, sí, era un preso peligroso que murió acuchillado. De hecho, yo experimenté una psicofonía en los baños, que era donde hacían los ajustes de cuenta, porque allí la vigilancia era poca. Y mientras yo iba diciendo, reflexionando, mientras paseaba por allí en la noche yo solo, decía, qué horrible que tus últimos instantes sean en un baño mientras estás defecando, y una voz sonó a mi lado y quedó registrada que me respondió, sí, fue una mimofonía. Y Uno de los allá que, episodios más sobrecogedores que yo viví allí, yo allí viví tres que no podré olvidar jamás. Primero, el susto que nos dimos Alex y yo pero en las espérate celdas. que hables de la experiencia, es que hay muchísima gente, nos están pidiendo 2 horas porque hay mucha gente, pero es una horita los lunes, vamos, igual podemos hablar el otro lunes también de Gorgona, Jonah que desde Medellín que nos está saludando, es que hay mucha gente, por favor, Fairley, miren, yo los quisiera saludar a todos, pero son muchos y no tenemos todo el tiempo y necesitamos que Rafa nos cuente esos momentos también que fueron duros porque ya hicimos hora muerta en la cárcel arriba, fueron 2 simultáneas, ¿no? En los dormitorios y la otra fue en donde estaban los calabozos de castigo, que allá te pasaron cosas Las celdas impresionantes. de castigo, por eso te digo, en las celdas de castigo me pasaron dos cosas impresionantes. La primera fue con Alex, que escuchamos un ruido en una celda, o no recuerdo bien por qué, fuimos a una de las del extremo, y allí saltó una rata que me dio una cámara que yo llevaba al hombro, que Alex se pegó un susto también del carajo, o sea, sentí como me la arrancaban y quedó grabado como la cámara hace violentamente así. Lo otro que me pasó en las celdas de castigo, que solo estaban en pie las de los lados, antes en el centro también había celdas, pero se las tiraron cuando intentaron eliminar las pruebas del inhumano trato que se daba ya a los presos. Solo quedan las de los lados de ese espacio cuadrado. Y recuerdo que en mi visita en solitario a ese espacio, yo hice una prueba, cerré todas las puertas que eran de rejas de un lado, Sí, y me acuerdo. me dirigí al otro a cerrarlas y cerré todas las demás, porque si dejaba unas abiertas y otras cerradas y abrían alguna no me iba a dar cuenta. Y cuando me giro y miro las que acababa de cerrar, una o dos estaban abiertas. Pero eso quedó todo registrado. Me dirijo a grabarlas, a cerrarlas, y cuando me giro, otras dos
del otro lado que acababa de cerrar estaban abiertas. Una cosa demencial. Y el otro enorme episodio impresionante que nunca olvidaré es ya de retirada en la última noche de investigación. La campana. Creo que estabas tú, Isa, Alex, creo, en las celdas de castigo, y yo ya salí para ir hacia la base y al cruzar cerca ya de la puerta principal, pero con intención de dirigirme a la base, en sentido contrario, Es que ahí escuché sonar la campana. tú ahí nos pusiste a salir con unos intervalos de tiempo, entonces tú te fuiste primero, yo era la siguiente, por eso cuando yo llegué, tú estabas, yo me acuerdo que yo iba bajando, que era un camino paralelo, lateral a la cárcel, lleno de selva, que uno salía de Sí, tú los calabozos. entrabas por la puerta principal, hacías todo el recorrido, acababas en los dormitorios, después de cruzar toda Los el hospital, los calabozos, baños, y acababas en los los pabellones calabozos. dormitorios, y de ahí al salir ya llegabas a las celdas de castigo, y por ahí había un caminito, para no tener que desandar todo el camino para salir, había un caminito que te llevaba en paralelo a la cárcel de nuevo hasta el punto de Yo iba entrada. bajando además, porque era un camino en selva, un camino solo, y yo iba con la camarita así. Yo como siempre valiente. Y cuando, yo me acuerdo que yo iba bajando con mi cámara, además sola en ese espacio, cuidando que el piso, el fantasma, el animal, y cuando yo a una distancia así, mirando la campana por todos lados y la campana haciendo así como si alguien invisible estuviera tirando el cordel y sonándolo, y Rafa miraba como intentando buscar por dónde estaba y le hablaba y la campana sonaba durísimo. Así fue, es que yo iba solo ya de retirada, con intención de dirigirme, y de repente escucho la campana. Yo ya había dejado de grabar. Doy grabación, voy hacia la campana, hacia la entrada principal de la cárcel, y esa campana estaba así, con el badajo, ton, ton, clon, clon, y en ese momento, al poco rato, llegaste tú. Obviamente yo grabé todo aquello. Impresionante. Sí, eso fue de las cosas impactantes que vimos allá. La de las celdas, que allá también fue, ¿te acuerdas, Rafa, que en las celdas de castigo se dejaron unas cartas? Dejamos unas cartas en algunas, con unos velones, y la carta estaba volteada, estaba en otro Sí, lado. son lo que llamamos trampas cazafantasmas. Se colocaron unas velas con intención de que Aida, Alex e Isa trataran de leer lo que esas velas representaban al consumirse. Y además dejamos algunos objetos para tratar de que jugaran los fantasmas con ellos. Entre unos dejábamos en cada celda 4 cartas de la baraja boca abajo, y para sorpresa nuestra encontramos alguna volteada, ¿no? Eso es impresionante. ¿A qué obedece? No lo sé. Ahí es que allá pasaron muchos fenómenos, por ejemplo, en los dormitorios, cuando me empezaron a contestar con la luz. Antes de eso, que pues obviamente se graba mucho, pero la edición pues da para 45 minutos de capítulo. Una de las cosas que yo hice fue acostarme en un camarote de donde se acostaban los presos. Entonces yo me acosté en uno quería sentir, ustedes saben que yo me conecto mucho energéticamente, vibracionalmente, y me acosté, y ahí sí que empecé a escuchar ruidos y como si le pegaran a las celdas así bravos, durísimo, como si hubieran tumbado unos lockers al lado. O sea, esos momentos ahí fueron bastante fuertes, Sí, porque uno lograba sentir creo recordar estaba que durante tu experiencia recostada en uno de los camastros de los presos, la cámara llegó a captar una sombra realmente escalofriante. Escalofriante. Allá fueron cosas, y sobre todo por los espacios tan grandes, tan largos entre la selva. Rafa, en el día, ¿te acuerdas cuando fuimos a hacer el recorrido los dos solos, que nos fuimos y nos metimos por allá en otros pabellones que estaban muy tapados por la selva? Llegamos a un espacio donde, en un espacio muy pequeño entre selva, la cámara empezó a captar cosas y la cámara se enloqueció, se apagó, se prendió. ¿Te acuerdas de ese pedazo?
Sí, claro. Recuerdo que pasaron muchísimas cosas inexplicables. Hay mucha gente que está diciendo que se escucha una voz cuando habla Aida. Cuidado con no confundir el que haya una manifestación auditiva inexplicable con el retorno. A veces la señal genera una especie de eco que se puede confundir con que alguien está hablando, pero no es más que el retorno de Aida. Entonces, cuidado con eso porque no todo tiene... Porque cuando se escucha que es de, o sea, si ustedes se acuerdan, cuando a veces se escuchan cosas, ustedes ven cosas dentro de la transmisión que hacemos con Rafa, prácticamente automáticamente, antes de que ustedes empiecen a decir, yo empiezo a decir, siento algo y empiezo a sentir cosas. Hoy no las he sentido, entonces yo pienso que es el retorno, es el eco, porque yo estoy tranquilita, no estoy Pues sintiendo nada. seguramente sea eso. Fíjate que, vamos, es una constancia histórica que los abusos por parte de las autoridades hacia los reclusos, por muy culpables que fueran, pues se salían de todo el rango de los derechos humanos. Y además, pues los reclusos estaban expuestos a diario a convivir con serpientes venenosas, 2 especies mortales que hay entre las 12 que existen en la isla, y enfermedades tropicales. Es que ahora sí estaba escuchando algo, me pareció, que los exterminaban. Yo recuerdo que el padre tuvo una experiencia terrible, recuerdo que Isa también tuvo una experiencia en la que se sintió amenazada en su recorrido solitario, algo que a Isa no le pasa porque es una mujer de un valor tremendo y no le suele pasar, y llegó angustiadísima donde estábamos Alex y yo monté en cólera, como me pasa cuando agreden hay algún tipo de agresión a algún miembro de mi equipo, y salí corriendo con la espada aquella bendecida. Que yo mientras corría y decía, manifiéstate, pensaba, como se manifieste, a ver qué hago. Porque claro, eso es algo que el primer impulso me empuja a eso, en el resto pasa lo mismo. Y salgo desaforado a enfrentar el mal y hasta que caigo en cuenta digo, bueno, y si aquí se manifiesta un demonio, ¿qué hago? Sí, eso sí. Eso sí. Yo me acuerdo además porque el tramo era muy largo, muy angosto, con mucho recoveco, no era fácil el acceso. Allá, Rafa, ¿te acuerdas en la zona donde eran los lavaderos, donde los sacaban a ellos a lavar? Y allá, desde las piletas que eran como circulares, observamos en una celda del fondo que estábamos ahí y se vio literal, y eso sí salió grabado, que en el fondo ahí había una persona en esa celda, se veía una persona, la silueta, y eso se alcanzó a ver, porque allá Sí, eso nos sucedió en varias ocasiones, y yo creo recordar que este fue el primer episodio en el que hablamos de la pareidolia, porque al estar rodeados de tanta vegetación, con el ruido de la lluvia, con la sugestión, es que ustedes tienen que ponerse en situación de lo que es atravesar en solitario aquelmente, estar en absoluta soledad, ese sentimiento de que te observan por todas partes, que no sabemos si eran los monos o qué es lo que era, pero esos juegos de luces y sombras, iluminados solo con las linternas, con la luz de nuestra cámara, pues en ocasiones te sobresaltaba, y luego cuando te fijabas te das cuenta que era un juego de luces y sombras de unas hojas. Sin embargo, en otras ocasiones eran siluetas densas. Cuando es una silueta densa con forma humana, ya es más complicado, y quedaron registradas varias de esas, ¿cierto? Mira que ahorita sí han habido varias cositas, Rafa. Sí, ya se ha escuchado varias veces, ya ahora sí la voz, independiente de que sea mi eco, y he escuchado el ruido. Y curioso que he visto detrás de ti, no sé en dónde estás ubicado, vi 2 veces una sombra y un orbe. Ojalá, pues, como tú guardas la grabación para que la miremos, porque sí se han visto ahí varias cositas ya, y ahorita ya, ahí sí sentí ya el frío acá. Entonces, ahora sí pero yo escuché fue una voz de una mujer, diferente a la mía. Ah, bueno, pues nada, que felicidades, Aida, por ese don que te ha dado ese poder. Rafa, revisa después
pues que se ven orbes en tu casa. Bueno, pues luego revisaré a ver qué orbes se ven. De todas formas, recuerden que yo ahora mismo tengo una luz frente a mí. Entonces, cualquier partícula que esté flotando y que pase cerca del lente Es diferente. va a reflejar esa luz. Las que yo vi son orbes. Es que vi Miren, detrás de ti, mira, Rafa, allá detrás de ti, acá, no, quita la mano, Rafa, acá detrás de ti, allá atrás, en esto, allá es donde vi 2 veces una sombra pasar, a no ser que haya alguien ahí y haya pasado. no. Entonces, No, ahí no, sí. no. Bueno, pues nada, muchas gracias por alegrarme la noche una vez más. Trataré de conciliar el sueño. Gracias, Aida. Limítate a contarnos lo que sientes tú en tu casa. Gracias. No, pero, no, eso es en las dos. Que yo creo que por eso este live tiene tanta acogida, Rafa, porque es que no somos los dos, no somos los dos nunca. Ya. A mí sí me gustaría, Aida, si te parece bien, solo porque yo hay algo que tú y yo siempre hemos hablado y es que absolutamente todos, un gran porcentaje, hemos vivido en alguna ocasión una experiencia inexplicable, a lo mejor en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, ayer, que hagas memoria, si es así, la has bloqueado, y que aquellos que alguna vez hayan vivido una experiencia inexplicable pongan un fantasmita en su mensaje para hacernos una idea. Lo que sí puedo aseguraros es que quien no la haya vivido, la vivirá, ¿verdad? Marta Lu, no, acá te estamos escuchando, Yayita, yo soy Fresita, Claudia Herrera, Mari, Nail, Linda, saludos desde Chile, Emilio, Mira, Aida, Aida Acevedo sí ha vivido varias, Luisa F. Bustos también, no, mira, Nicolás, Melissa. ¿Veis cómo somos muchos los que hemos vivido una experiencia inexplicable? No quiero decir que no, de yo los que bien hayan vivido, mire Mónica, pone calaveras, fantasmas y demás. Claro, Mónica, ¿qué? Pues fíjate lo que hemos vivido con Mónica, Esperanza, Brens, Yo, pues es curioso cómo al conectarnos y hablar de esto nos damos cuenta de que lo que a veces creemos que solo nos pasa a nosotros es algo que pasa con más pues frecuencia. mira que todos los conectados, todos han visto, todos están, todos. Por eso mismo, por estas experiencias que todos compartimos de uno u otro signo, es que estamos preparando un nuevo formato, Aida y yo, que muy pronto vas a poder ver. Estamos sondeando a ver si podemos emitir en esta época de pandemia el episodio piloto que ya está grabado y que fue una investigación que hizo Aida en mi apartamento. ¿Por qué mi apartamento, Aida? Porque en tu apartamento, ay, bueno, Rafa me llamó, así como esperamos que todos los que están conectados se han vivido alguna historia, que nos llamen, que nos escriban al correo de rafataibo@yahoo o a Camilo Romero. Y Rafa me empezó, para que ustedes ven cómo es Rafa, y para que Rafa haya buscado y de hecho, Aida, necesito que vayas al apartamento porque algo está pasando, no me deja dormir, me están despertando, bueno, estoy arriba y hay ruidos abajo, estoy abajo y arriba botan cosas, necesito que vayas. Y yo fui al apartamento, primero lo regañé, claro, tienen razón, primero lo regañé, y fui y lo curioso es que yo personalmente iba ya muy predispuesta a que, eso es que Rafa se llevó de las investigaciones, se llevó fantasmas, se llevó pegados por no hacer caso, Rafa nunca me hace caso, se llevó ese poco de cosas, de recuerdos. Entonces yo ya iba predispuesta a encontrarme el del Cibatel, de San Felipe, de todos esos revueltos. Y fue súper complejo porque era de día, ni siquiera fue de noche, fue de día, que yo llegué sola, entré, investigué primero, luego entré con Mónica y con David. Y luego cuando estábamos haciendo una sesión más o menos donde Mónica, algo entró en Mónica y empecé yo a ver una película y le empecé a narrar una película, Rafa, que increíblemente ustedes se van a sorprender cuando vean ese capítulo, que es un capítulo piloto y
esperamos pues después sacarlo, no sé, estamos mirando, la historia era otra y tenemos testimonios y todo, ¿no, Rafa? Sí, señora. Tremendo. Entonces, ese episodio piloto, que por circunstancias de que se complicó la producción, porque teníamos un par de casos listos y fui a revisarlos el día anterior y no me acabaron de convencer, pues decidimos, dije, oye, y ya que en mi casa pasan cosas, ¿por qué no y que mucha gente me pregunta que si a raíz de mis investigaciones en mi casa me suceden cosas, pues hagamos este episodio piloto en mi casa, ¿te parecía, Aida? Aida estuvo de acuerdo. Y lo que descubrí allí, esta mujer, a mí todavía me congela la sangre en las venas, porque se remontó a mi adolescencia tardía, un episodio que yo viví que ella no conocía, que involucra una tabla Ouija, y que cuando ella me lo contó allí en mi casa durante la investigación, yo ya lo había olvidado, marica, y me vino a la mente como una ola, boom, y un nombre, Aparicio Dorín. Inmediatamente me puse en contacto telefónico con mis hermanas, que vivieron aquella experiencia conmigo, y ellas introdujeron su narración de lo que pasó. Es Y que yo ahí me acuerdo que coincidía perfectamente con lo que Aida, sin conocer nada, había descrito durante la investigación. es que estábamos ahí hablando y yo empiezo a narrar la película que veo y veo a unas personas jóvenes, jóvenes con un adulto, jugando, yo decía, jugando a la tabla Ouija, jugando a la tabla Ouija, y empiezo a ver un poco de cosas y había un hombre que yo le decía, Rafa, está conectado contigo y, y pasaron historias, yo me acuerdo que pasaron, él contó algunas historias de tu adolescencia que habían sido por él te recordó episodios que te habían ocurrido y que había sido él. Yo me acuerdo. Entonces, ese es un nuevo formato de un programa que se va a sacar más adelante, ya tenemos lugares para ir a grabar, pero estamos viendo ese capítulo piloto, si se saca o no se saca, que la gente supongo que lo querrán ver, pero yo le digo a Rafa, esperemos, miremos, estamos en esas. Entonces, mira, pregunta por acá, que me llama la atención, pregunta por acá a Aida Acevedo, mi televisión, ¿por qué mi televisor siempre se apaga solo y se prende solo? Los aparatos electrónicos en el hogar, por algún motivo que desconozco, son una fuente constante de fenómenos inexplicables. A mí me pasó, Aida, algo, me refiero a la otra Aida, algo muy parecido en mi casa durante 3 noches seguidas con un aparato de radio y luego con el televisor cuando desconecté el aparato. Estaba con una amiga hablando en la sala cuando se enciende la licuadora. Nos vamos las dos a la cocina y, oh sorpresa, la licuadora funcionando pero desconectada y estaba prendida. O sea, ese es el suceso más fuerte que yo haya visto ya de un fenómeno poltergeist acá en la casa, que estaba eso se incendió. Hay una persona que está repitiendo una pregunta mucho que ¿qué ocurre cuando uno se despierta entre 3 y 4 de la mañana? Bueno, para muchos esa es una hora energéticamente muy poderosa, que es la hora donde todos los campos electromagnéticos, yo explicándolo desde la parte científica, es la hora donde mucha gente está en un nivel alfa. ¿Qué significa eso? Estamos muy en contacto con esa otra dimensión. Y los campos electromagnéticos son mucho más fuertes y nos permite accesar a esos otros planos y ver muchas más cosas. También es la hora donde muchas personas que tengan una conexión espiritual, están dentro de un proceso espiritual, se van a despertar porque sus células, ellas ya traen esa información y te están despertando es porque tú estás en un proceso y en una evolución un poco más avanzada, entonces es algo bueno también. Es la hora del demonio. La hora de los demonios. La relación de las 3:33 con la hora de los demonios es que es justo las 3:33 de la madrugada, la hora opuesta a la que en teoría murió Cristo crucificado. Entonces, pues eso establece una relación mística entre esas 2 horas, ¿no?
Y Sí, esa es la explicación de por qué se llama la hora de los demonios, ¿cierto? Mucha gente está exacto. expresando distintas experiencias que han sufrido. Si tú estás viviendo una experiencia que no comprendes y que te está trastornando la vida, ponte en contacto con nosotros porque el nuevo programa que vamos a empezar a producir en cuanto acabe toda esta pandemia va a tratar precisamente de eso, de los misterios que dentro de esta vida loca, en esta sociedad absurda que hemos construido, algunas personas viven en su propia casa, en su apartamento, rodeado de vecinos con vidas normales. De repente algo sacude la vida de estas personas, algo inexplicable, y queremos ayudarles a descifrar qué es lo que está sucediendo. O sea que ya sabes, si estás viviendo un episodio en este momento que te está trastocando la vida y que no puedes explicar, ponte en contacto con nosotros, cuéntanos lo que te está pasando, envíanos fotos, dinos si hay autorización para poder filmar allí y nos pondremos en contacto contigo y seguramente hagamos un episodio de este nuevo formato que muy pronto podrás ver. Exactamente. Entonces, eso para todas las personas que están diciendo que cuándo se va a grabar, todas las personas que están diciendo que han tenido videos. Camilo, coloca por favor tu correo para que la gente te escriba, para que la gente te mande las historias, entonces, pues como para filtrar también, acuérdense con autorización y que sean cosas que de verdad pasen, no que es que, porque a veces la sugestión opera. Bueno, ¿qué otra cosa, Rafa? ¿Qué fue lo más chistoso que te ocurrió a ti en Gorgona? A mí en Gorgona chistoso. Pues hombre, me pasaron varias cosas, pero no recuerdo así. Porque a ti tú sí recuerdas. Yo sí. A mí me pasó esto. Bueno, yo primero, ahí había un museo que Rafa estaba contando ahora y nos mostraron las culebras y todos los animalitos. Y yo llego toda emocionada a contar, como yo madrugaba, siempre en todas las grabaciones, en todos los lugares donde vamos, cuando llegamos al hotel, todos se van a dormir y yo me voy al gimnasio, hago una hora de gimnasio, voy a desayunar y luego sí me voy a acostar. Y allá en Gorgona, pues como no había gimnasio, yo me iba para la playa. Y me acuerdo que estaba jugando con una culebrita que me parecía divina porque era azulita. Y cuando luego en el museo nos dicen que era la más venenosa de la isla. Y yo, la azulita. O sea, eso fue horrible. Y me picó una guamala que iba trotando. ¿Te acuerdas que me picó la guamala? Y entonces el soldadito, habían de los de la naval en la playa, y él me decía, es que dicen que orinarla, pero yo no la voy a orinar a usted. Y no me quiso orinar. Eso fue muy chistoso porque yo decía, pero es que es una emergencia, mírame la pierna. No me quiso orinar, o sea, él no quiso, es que cierran los ojos, y yo cierro los ojos, pero finalmente no me orinó. Entonces me llevaron donde un señor allá, había como un biólogo de otro país, y él sacó unas cremas que hacían allá con unas plantas en la isla y aceites, y me hizo masaje en la pierna y me mejoró. Pero Lo de eso, la orina en la picadura de guamala tiene una razón médica y es que la orina tiene, ¿cómo se llama esto? urea, Sí, tiene, tiene un componente que calma y que alivia las picaduras, que es sí, amoníaco. En esa circunstancia. Desde luego a mí no me mea el guardia fijo. En todo caso me meo yo. Pero pero bueno, ya él iba estamos a punto sacando, de terminar. Faltan 5 minutos para que se corte la conexión. A veces se corta abruptamente porque Instagram tiene un límite para los en vivo. Si así sucede, quiero recordarte que tú mañana, ¿qué tienes, Aida? yo mañana tengo el video en YouTube, el video de martes de paz interior, tengo el live a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche, noche de chistes con Rafa Taibo. Y Ah, es verdad, mañana en la parrilla de Rafa la Parrilla tenemos a María Irene Toro hablando de humor en una sección que hemos llamado Esto no tiene nombre. Y te vamos a invitar a que nos cuentes para ti qué hay que no tenga nombre, que te indigne, para charlar sobre ello bueno, desde el Rafa, punto ¿tú de me vista del hubieras humor. orinado? Yo, por supuesto, porque entre nosotros hay una confianza que peores cosas hemos hecho. Recuerdo aquella noche en Gorgona. Rafa, ya se va a acabar, mira, ya listo, nos Luz, toca despedir.
despedirnos. Tu cuerpo húmedo Gracias, iluminado por la luna gracias en a aquella todas las... playa Rafa, paradisíaca. Rafa, mira, más de 400 personas estuvieron chateando todo el tiempo, muchísima gente. Pues muchísimas gracias. Va a haber cuarta temporada, pues después se hablará de eso. Claro Va a que va a haber, haber pero cuarta después. temporada, además internacional. Mañana a las 8 conéctate con el Instagram de Jorge Enrique Abello porque me ha hecho la invitación de estar en sus transmisiones que hace a diario con gente muy ilustre. No entiendo por qué me ha invitado a mí. Muchísimas gracias, Jorge Enrique. Vamos a hablar de misterio, de terror, de literatura, de terror y misterio, Yo te de saludaré. nuestras vidas. Con Jorge Enrique Abello mañana a las 8. Y a las 12 voy a estar con María Irene Toro también a través A de las Radio. 10, a las 10. A mí me dijeron que a la mediodía, que a las 12. Ah, Con María bueno. Irene Toro. No, por la noche estoy con María Irene Toro, pero a mediodía también desde Radio Online, que aprovecho para saludar a toda la audiencia de Radio Online, porque esto también se está emitiendo por la plataforma. Lo oculto con Aida. Esto no tiene nombre con María Irene. En el laberinto con Eva Rey. Música para las fieras con Nathalie. Solos, conversaciones en el fin del mundo con Michelle. De lunes a viernes, Rafa a la parrilla por Radio Online. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio.